Bueno, pues bienvenidos a todos, muchas gracias con este día un poco desapacible ya, bueno, es lo que toca, ¿no? Pero muy otoñal, muy casi ya invernal. Pues gracias por haberos acercado, como decía Sara, a pesar de todo. Gracias a Sara, gracias a BD Travel Brand, que efectivamente estar aquí es prácticamente sentirse en casa, porque ya es mucho tiempo el que efectivamente llevamos colaborando y estando juntos, compartiendo aventuras, compartiendo experiencias y vivencias, que yo creo que esas son las cosas más bonitas de la vida. Así que dicho esto, gracias de nuevo, espero que paséis un rato agradable, divertido, que participéis y, como también decía Sara, efectivamente los que nos están viendo ahora mismo desde casa, que sepan que también pueden hacer sus preguntas o sus consultas a través del chat y yo estaré encantada de bueno, pues, tener esa conversación, este ratito de charla. Por amor a los Balcanes es mi criatura. Es mi bebé y tengo una ilusión tremenda, de verdad, de estar hoy aquí, que por fin llegó el día, por fin podemos presentarlo oficialmente en sociedad y además con muchos amigos, con muchas caras conocidas, que me hace especial ilusión ver esta tarde aquí, de verdad, y lo digo de corazón. Los que me conocéis sabéis que cuando digo las cosas las digo verdaderamente porque las siento. Y dicho esto, que no me quiero enrollar, hemos venido a hablar de viajes, a hablar de experiencias vitales, de, como comentaba también Sara, el hecho de viajar solo o sola, en este caso, y también, por supuesto, de gastronomía. Gastrogurú está siempre ahí también, no puede faltar, y esa parte pues sale siempre, ese toque gastronómico no puede faltar. Me he planteado de qué manera os iba a contar esta historia, esta aventura, porque no deja de ser una aventura. Y al final he decidido también, por esa parte mía audiovisual, hacer de una forma muy cercana, porque, paréntesis, cabe decir que no fue premeditado el hecho de decir voy a viajar a Balcanes para escribir un libro, sino que eso vino a posteriori. Yo sí que tenía esa voluntad, esas ganas de escribir, de contar cosas, de transmitir esas experiencias, esas vivencias que he ido teniendo, pero nunca fue la idea de ir a los Balcanes por tener como fin escribir un libro. Ello para decir que los vídeos que vais a ver son absolutamente caseros, no son vídeos profesionales para un fin de emisión audiovisual, sino que eran pues una parte muy mía, muy íntima, para compartir con amigos. Y entonces me ha parecido algo muy bonito el poder ir avanzando en esta historia, contándoos pues mi día a día, un poquito, muy resumido, porque tenemos poquito tiempo y si no ya sabéis que me gusta hablar poco y estaríamos aquí hasta mañana. Así que le voy a pedir a Sergio que lance ese primer vídeo, que es Croacia, que fue la primera parada de mi periplo por la península balcánica, por los Balcanes. No sé si lo tenemos por ahí y lo podemos ir luego comentando y os sigo contando cositas. Bueno, pues acabo de aterrizar en Dubrovnik, así que vamos a conocer un poquito de Croacia. Ahora mismo acabo de comprar el ticket para este autobús, que vale unos 4 euros y algo, no llega a 5 euros, y nos lleva al centro de Dubrovnik, más o menos creo que como en media horita aproximadamente. Y como podéis ver, también hace un día, a ver si se ve ahí, veraniego, solecito, un poquito de aire, pero ahora mismo con la sudadera calor. Así que próxima parada, Old Town de Dubrovnik. Bueno, pues ya estoy en el centro de Dubrovnik, en Old Town, y
Así que me voy ahora a dejar las cosas y a dar una vueltita y os sigo contando. Aquí a mis espaldas tengo la iglesia de San Blas, que es el patrono de la ciudad de Dubrovnik, y justamente aquí estamos dentro de la parte amurallada. Ahora estoy un poquito en contraluz, pero para que veáis esta fabulosa ciudad que es Dubrovnik. Y no sé si se ve ahí arriba el funicular, donde me han dicho que se pueden contemplar una de las mejores puestas de sol de la ciudad, así que para ahí me dirijo. Miran ahora enfrente en el mar y van a ver los restos del pared que antes era conectado con cadenas. Más adelante con el precio de las propiedades y de una noche que cuesta ya para dormir. You might twist so fine. Don't twist when the clothes are on. Let me know that you're mine. Shake it, shake it, shake it. La muralla que bordea todo el centro de Dubrovnik. Así que os voy a ir enseñando, mostrando algunas de las vistas que tenemos desde aquí. Aquí sigo haciendo la ruta, la visita de las murallas y vamos a ver si podéis apreciar esta vista tan bonita que hay ahora mismo. Pues esta visita está tocando a su fin. Estos son los últimos metros de la muralla que bordea toda la parte histórica Old Town de Dubrovnik. Un día maravilloso. De viaje cuando yo salí de Madrid. Era la idea de otro viaje más en solitario. Con muchos de vosotros he tenido la oportunidad de hablar, de comentar, de tener conversaciones, cafés al respecto. Yo venía de unos viajes muy intensos que me habían marcado mucho. Había estado viviendo en el extranjero y decidí volverme a España por diferentes motivos, dejar Reino Unido y volver otra vez a tener mi base en España, a tener mi base en Madrid. Y entonces decidí hacer, pues como todos tenemos, ¿no?, una lista de pendientes en la vida. Un día voy a hacer, un día voy a ir, un día... Y yo me planteé, dije, bueno, ¿y si ese día se queda ahí y se queda esa lista de pendientes? Y dije, esto hay que solucionarlo. Con lo cual, cuando volví... cumplí esas tres, digamos, cuestiones principales, esos tres viajes que tenía en lo alto de la lista de los pendientes. El primero fue el Camino de Santiago, que hice en solitario, que estuve aquí, como bien ha dicho Sara, hablando de ese Camino de Santiago y una parte también gastronómica. A continuación me fui a recorrer también en solitario el sudeste asiático con una mochila, porque a mí hace falta poquito para que me reten, ¿no? Y entonces cuando me dijeron, una periodista de viajes no se puede considerar tal si no ha cogido una mochila y se ha ido sola por el mundo. Y dije, espera, esto vamos a solucionarlo. Con lo cual volví a coger mi mochila del Camino de Santiago con diferentes cosas dentro y me fui a la otra parte del mundo a recorrer el sudeste asiático. Y la tercera, y esa
esa sí creo que fue probablemente la que más me impactó y a día de hoy que ha supuesto un cambio importante en mi vida, fue un viaje a India, a hacer voluntariado con misioneras de la caridad en Calcuta. Entonces venía de 3 viajes que me habían marcado mucho y que yo probablemente la idea que tenía en la cabeza era escribir sobre alguno de ellos. Pasaron unos meses, yo volví a Madrid y retomé mi vida, retomé Gastrogurú, y cuando volví a tener el periodo vacacional decidí hacer este viaje, emprender este viaje por Balcanes. A lo cual, claro, pues los comentarios más recurrentes de gente mucho más coherente y más cuerda que yo me decían, ¿pero qué se te ha perdido? ¿Pero qué necesidad tienes? Siempre buscando este tipo de cosas. ¿Por qué no te vas a un destino un poco más normal? ¿Qué necesidad tienes de ir a Kosovo? Si tampoco... ¿O por qué te vas a Bosnia? ¿Qué vas a ver allí? Y dije, bueno, pues algo habrá que ver. Basta que me digan eso para que todavía tenía un poquito más de curiosidad. Lo digo de una forma así más distendida, de broma, pero la realidad es que siempre me había causado mucha, me producía mucha curiosidad o tenía muchas ganas de ver de primera mano si lo que nos habían contado en los telediarios, esa idea, ese imaginario colectivo que teníamos acerca de los Balcanes era una realidad o nos habían contado una historia que poco tenía que ver con... bueno, pues valga la redundancia, con esa realidad que tienen a día de hoy allí. Buena prueba de ello también ha sido que hay por aquí personas que lo pueden corroborar. En mi último viaje hace muy poquito a La Palma, pues salvando las diferencias y salvando las distancias, pero es algo parecido, ¿no? Una cosa es lo que recibimos, ese impacto que tenemos a través de los medios de comunicación, y otra la realidad que se vive. Bueno, con lo cual, como digo, este primer vídeo para mostrar mi idea era hacer un viaje más en solitario, conocer una zona, conocer esa realidad y poquito más. Sin embargo, ya cuando aterricé aquí en Croacia, en Dubrovnik, que era el único país de la península balcánica que yo conocía, y decidí partir de... tierra, digamos, conocida, como digo, valga la redundancia, ¿no? Partir de ese lugar que no era tan ajeno a mí. Y algo, por algún motivo, se empezó a despertar en mi interior, no racional, pero sí una curiosidad mayor. Empecé a hacer diferentes fotos o vídeos o interesarme por otra parte que no tenía en mente ni prevista antes de iniciar el viaje. Y este fue más o menos un poquito el resumen de la parte más cultural, más turística, entre comillas, si queremos llamarlo así, de Croacia, de Dubrovnik. A partir de ahí yo continué mi viaje, en este caso hacia Bosnia. Tenía 2 opciones. Las 2 opciones eran o me alquilaba un coche y recorría todos los diferentes países con el coche, o pues la otra opción era ir en transporte público. Y el transporte público hablamos del autobús, porque la red ferroviaria, que a mí me encanta, todavía no es una opción viable por esta zona. Con lo cual, después de darle muchas vueltas, decidí que iba a ir en transporte público, también una parte reto mío personal, porque los que me conocéis sabéis que no soy muy fan de los autobuses, con lo cual suponía también un reto mío personal el enfrentarme a bueno, pues ese reto o ese desafío, pero que por otra parte me iba a permitir disfrutar de ese paisaje, podía ir escribiendo, podía ir tomando notas, haciendo fotografías que de haber ido en coche, pues no hubiese sido tan factible, y además mucho más complicado con la cuestión de las fronteras, de los cambios de país, de los cambios de moneda. Efectivamente, complicaba también mucho más el tema del alquiler de coche. Podemos decir que estos ya son mucho más breves. El que alargué un poquito fue el primero, y todos estos vídeos son pildoritas pues mucho más cortas. Y aquí os quiero mostrar bueno, pues cómo fueron estos cambios de país,
que algo que nos parece anacrónico ya, que son las fronteras, las aduanas, bueno, pues es el día a día en toda la península balcánica. Y el que pare el autobús o el minibús, que se suba un policía, que te pida tu pasaporte, que se lo lleve, que quieran registrar en algunas ocasiones tu equipaje, que eso nos pasaba cuando nos íbamos, yo recuerdo de pequeña, con mis padres a Portugal o a Francia, y tenía uno que pacientemente esperar o cruzar los dedos para ver si no le paraban o hacían esperar mucho tiempo en la frontera. Bueno, pues esta es una realidad que, como digo, a día de hoy nos encontramos. Podemos poner el vídeo. Buenos días, pues estoy en Mostar, continúo con mi recorrido y espero que os guste esta vista que tenemos ahora mismo de la ciudad, una de las más castigadas en la guerra en 1991 y que se ha reconvertido en una ciudad muy turística, pero que aún, si nos fijamos por muchos rincones, se observan pues, los desastres que la guerra ha dejado. So what do you do, madam? How you make this? Handmade. You do it. Very cheap. Así es el pavimento que hay en el puente de Mostar. Aquí la cosa empezó a cambiar y cambió de una manera absolutamente radical. Cuando yo puse el pie por primera vez en Mostar, en Bosnia, me quedé absolutamente impactada. Impactada en un primer momento, y no voy a destripar más de la cuenta, no demasiado positivamente. Llegué muy tarde, llegué cansada, llegué de noche. Y sin embargo, al día siguiente, por la mañana, cuando de primeras casi había decidido cómo continuar, esta ciudad no es lo que yo pensaba, pues pasó, como digo, 180 grados, lo opuesto. Encontré gente absolutamente disponible, cercana, con un carácter afable, con ganas de entablar conversación, de contar su historia, de compartir, de ofrecer. Y a mí eso verdaderamente me impactó, porque yo la idea que tenía era, bueno, pues encontrar gente mucho más resentida, quizá con un carácter más frío, más distante y nada más lejos de la realidad. Y ahí fue cuando efectivamente yo dije, esto hay que contarlo. Y cuando ahora me preguntan muchas veces por amor a los Balcanes o cómo al final los Balcanes, pero yo pensé que ibas a escribir pero otra cosa, ¿cómo ha sido el tema de Balcanes? Y mi respuesta más recurrente es, se lo debíamos. No puede ser, no es justo, aunque el término justicia probablemente no sea el más adecuado, el más correcto, que todo lo que se sepa de los Balcanes o la idea que se tenga es desastre, guerra, conflicto armado, problemas, tristeza, porque no es la realidad.
Sí que es cierto que, por ejemplo, Mostar, que es lo que habéis visto, tiene algo muy curioso y es el río Neretva que separa las dos partes que son absolutamente dos mundos diferentes. Y a día de hoy lo siguen siendo, pero conviven con mucha paz y mucha tranquilidad, a pesar de tema cultural, religioso, etcétera, etcétera. Y me resultaba también muy curioso hablar y preguntar, bueno, pues a los más jóvenes cómo lo estaban viviendo, cómo habían interiorizado lo que sus padres o sus abuelos les habían contado y que ellos no han vivido. Y esa parte es de las más interesantes. En el libro lo cuento, conocí también a una chica muy joven que ahora se dedica a llevar el café, la cafetería, que durante la época de la guerra estuvo cerrada. Y que, como bien sabéis, yo soy una gran apasionada del café y fue una experiencia maravillosa el ver de qué manera tan natural lo cuenta en este caso esta chica y quieren hacer ver al visitante, al turista, la realidad que tienen, de decir, somos un país tranquilo, un país en el que se convive en paz, que el pasado lo intentan dejar en el pasado, pero por otra parte tampoco lo ocultan. Y ahí habéis visto algunas imágenes en diferentes partes de la ciudad en las que todavía se conservan edificios en los que se puede ver pues lo que hizo la guerra y cómo ha quedado reflejado en diferentes edificios que aún siguen ahí y no se tocan, y diferentes partes de la ciudad se puede ver de una forma muy, muy patente. Y por eso, como digo, la parte más sorprendente es esa. ¿Cómo quieren atraer a la gente para contarles, estos somos nosotros, esta es nuestra cultura, esta es nuestra forma de ser, no lo que lo que han contado? No estamos en permanente lucha o conflicto o estamos llorando por las esquinas y no sabemos qué hacer con nuestra vida, a pesar de que efectivamente, como digo, hay determinadas zonas y determinados lugares en los que esas diferencias culturales son muy patentes, pero no por ello dejan de vivir y convivir en paz. Y otra parte también muy importante, la gastronómica, que también me sorprendió mucho cuando llegué a Bosnia, por esa parte de que siguen manteniendo las tradiciones, esa materia prima, ese producto de calidad, y eso desde luego también es bastante sorprendente, porque yo pensaba encontrarme una cocina muy básica, con muy poquitos ingredientes, con poco que ofrecer, con poco que contar, y nada más lejos de la realidad de nuevo. Siguen teniendo una influencia también mediterránea, turca, griega, por otra parte, y con productos también locales y formas de cocinar muy interesantes, como veremos también más adelante. Por ejemplo, la carne con el chevapi, por ejemplo, en esta parte del río de interior, muchos pescados, aparte, como digo, de los productos de temporada. Y después de Bosnia, continué hacia Montenegro. Aquí dudé porque me habían dicho, no vale para nada la capital, pasa de la capital, vete a otro sitio. Y bueno, volvemos a lo mismo, tengo un pequeño defecto, que es que basta que me intenten quitar una idea de la cabeza para que yo tenga que comprobarlo por mí misma, y entonces dije, bueno, pues vamos a ver que efectivamente esta capital no tiene nada que ofrecer. Y esto fue lo que me encontré. Bienvenidos a Montenegro. Acabo de llegar a su capital, a Podgorica, y estamos ahora mismo ante la torre del reloj, uno de los símbolos de la ciudad. Y a mis espaldas, su secreto mejor guardado, una catedral espectacular. Voy ahora mismo para adentro, espero que me acompañéis.
pues esto fue lo que me encontré. Y me encontré algo muy sorprendente, y es que prácticamente no hay gente en la calle, la gente se esconde. Debe estar muy a gusto en su casa o deben tener la casa de verano o de ya no tan verano, porque no lo he comentado, yo viajé entre octubre y noviembre. Afortunadamente, como estáis viendo, tuve muchísima suerte con el clima porque, bueno, pues a primera hora de la mañana y a última hora las temperaturas bajaban, pero durante el día era absolutamente agradable para moverse, para conocer y para merodear y ver las ciudades o los lugares en los que me encontraba. Efectivamente, como digo, me sorprendió esa parte. No hay gente por la calle, sin embargo los restaurantes estaban todos llenos, que es algo muy curioso. Y yo sigo apostando, obviamente, siempre tengo que colar por ahí algo de gastronomía o algo de gastrogurú, y era una parte muy importante que a mí me interesaba mucho, descubrir esa faceta gastronómica de todos los países de los Balcanes. Aquí fue donde yo creo que tomé en españolizado, castellanizado, Podgorica o Podgorica, que llaman, uno de los mejores cevapi. El cevapi que he mencionado anteriormente es uno de los platos más típicos no solamente de Montenegro, sino de toda la península balcánica. Y consiste, sería lo más parecido a lo que nosotros conocemos como una salchicha, hecho con carne picada. Lo que pasa es que utilizan diferentes tipos de carne. El término es genérico para cualquier tipo de carne, y bien puede ser solamente de cerdo o solamente de ternera o de cordero, que es muy típico, o pueden ir diferentes carnes mezcladas. Hacen esa forma más o menos de salchicha y la cocinan a la parrilla, normalmente a la parrilla. Pues en un sitio llamado Podvolat, aquí muy cerca de la Torre del Reloj que visteis al inicio de este cortito clip, está uno de los restaurantes más típicos o más clásicos de Podgorica y que sirven, como digo, uno de los cevapi más exquisitos que yo he probado durante el periplo. Todo esto quiero seguir contando, voy contando cositas para no destriparlo, no descubrirlo todo de una vez. Yo siempre digo que por amor a los Balcanes, digo siempre también esa frase que no es otra guerra otra historia de guerra y paz. ¿Y por qué digo esto? Pues porque casi todo lo que se ha escrito, casi todo lo que se ha contado de los Balcanes es sobre la historia, sobre la guerra, que está muy bien y es necesario contarlo. Pero a mí lo que me interesa siempre o lo que más me atrapa o me atrae es la gente, son las personas, la historia que hay detrás, cómo viven, qué hacen, qué piensan, qué cocinan, cómo se relacionan, qué cultivan. ¿Por qué? ¿Cómo lo han cocinado toda la vida? ¿Y por qué no han hecho otra cosa? Y esta parte, digamos, pues más antropológica o más cultural es la que siempre me ha atrapado en cada viaje y en cada sitio que visito. Y poquito a poco, como digo, me di cuenta en Bosnia, aquí en Montenegro, pues lo tenía prácticamente claro. Y en Albania fue donde, bueno, pues todo pegó un giro, porque yo venía de estar viviendo mucho tiempo en Italia, y en Italia la idea que hay sobre Albania no es demasiado positiva. Quizá porque efectivamente las personas que han ido emigrando de Albania a Italia pues pueden haber sido personas con menos recursos, con menos formación académica o cultural, en estratos sociales un poco más deprimidos, por norma general. Con lo cual, pues esa idea que a mí me habían transmitido cuando yo vivía en Italia, de alguna manera siempre unos pozos, queramos o no, se nos quedan. Y bueno, pues de Montenegro, de Podgorica, continué mi camino hacia Albania. Y esto fue lo que vi al llegar a la capital, a Tirana. Hola amigos, bienvenidos a Tirana, la capital de Albania. En este momento estoy en la plaza principal y ahora mismo a mis espaldas podéis ver la ópera y aquí el Museo de Historia, una bonita fuente, y vamos a seguir recorriendo la ciudad, así que ahora os voy contando.
Bueno, quedaos con esta última imagen donde aparecen los autobuses porque desde luego es algo cuanto menos sorprendente. Llegué a Tirana y al entrar con el autobús en los suburbios dije, efectivamente los italianos tienen razón. Albania todavía, bueno. Y cuando digo todavía bueno, me retraje y pensé 2 veces lo que estaba diciendo cuando llegué al centro de la ciudad. Efectivamente, es una capital con muchísimos contrastes. Una zona, digamos, del extrarradio, de los suburbios, realmente mucho más deprimida. Y una zona más céntrica, barrios centrales de la capital, mucho más desarrollados, con mucha más riqueza, con mucho más movimiento que muchas capitales europeas. Una ciudad absolutamente sorprendente a nivel cultural, a nivel de empresarios, emprendedores, creatividad, arte, que a mí me dejó absolutamente fascinada. El otro día tuve la gran suerte de poder compartir un rato con el embajador de Albania. Estuvimos celebrando el Día de Albania aquí en Madrid y yo intentaba pronunciar lo más correctamente el nombre del barrio porque el albanés es ligeramente complicado. Yo decía Blok y él me decía, no, es Blok. Y yo decía, bueno, eso, lo que usted dice, es muy diferente. Yo lo pronunciaba lo mejor que podía. Esto para decir que también, por cierto, otro paréntesis, para las personas que se preocupen por el tema del idioma, cuanto más hacia el este nos vamos en Europa, más facilidad vamos a tener para entendernos siempre que más o menos nos manejemos con el inglés. Es una auténtica locura la facilidad que tiene toda la población cuanto más al este de Europa nos vamos con los idiomas. Bueno, muy bien. Pues podemos ya, si lo tienes ahí puesto, continuar, Sergio. Y de aquí de Albania llegamos a lo que me tocó más el corazón, que es Kosovo. Y vamos a ver este poquito de Kosovo. Muy buenos días, bienvenidos a Kosovo. Acabo de llegar ahora mismo a Prizren, una ciudad al sur de la República de Kosovo, y esta es una de sus mezquitas principales. Ahora me voy a ir hacia el puente, una de las atracciones turísticas más importantes de la ciudad, y de ahí luego esta tarde continuaré camino hacia Pristina, la capital, y os lo voy contando. Pues desde el puente más importante de la ciudad, de Prizren, me despido y me voy rumbo a Pristina, la capital. Estoy ahora mismo, como digo, en el puente más famoso de la ciudad y espero que veáis el ambientazo que tiene hoy domingo. Bienvenidos a Pristina, la capital de Kosovo. Estoy absolutamente feliz, impresionada con esta ciudad joven, llena de movimiento, de estudiantes, y esta su avenida principal repleta de terrazas con un sol y un día maravilloso. Bueno, pues no sé si estaréis conmigo, pero yo desde luego la imagen que tenía, lo que yo me había imaginado de Kosovo, no podía distar más
de estas imágenes que acabamos de ver ahora. Absolutamente descolocada, absolutamente sorprendida. Muchísimo movimiento, muchísimo ambiente, gente joven, con energía, estudiantes por doquier, como habéis visto en la parte, digamos, más central o cerca de la universidad. No son ciudades, bueno, Prizren, que fue mi primera parada, y también un poquito en el libro lo cuento, no estaba en mi mente hacer esa parada, porque yo me iba a ir directamente a la capital. Sin embargo, en estos trayectos muy interesantes que cuento también en el libro, en estos minibuses, porque no lo he comentado, pero normalmente no son los autobuses, son una especie de medio furgonetitas, de estos tipo minibús, pero muy pequeñitos, en los cuales pues yo, como podéis imaginar, iba entablando conversación, iba conociendo gente y pues un señor me dijo, tienes que parar en Prizren. Con lo cual, claro, yo me quedé así un poco y dije, bueno, ¿y si luego no tengo cómo ir a Pristina, qué hago? Dije, bueno, pues de alguna manera lo solucionaremos. Pero si este señor me dice que yo me baje en Prizren, pues el autobús, como habéis visto, que los autobuses te ponen un destino, pero bueno, luego la cosa va variando o puede haber diferentes cambios así sobre la marcha. Con lo cual yo cogí y decidí bajar en Prizren. Creo que fue de las cosas más acertadas que he podido hacer en el viaje, porque tuve un encuentro con un señor que algunos ya conoceréis por el libro, llamado Phil, y los que no, os acordaréis de este momento cuando lo leáis y que espero que disfrutéis, que para mí fue un momento precioso y una de las experiencias más gratificantes de esta aventura. Y decía esto porque Prizren, que es la que llaman la capital cultural de Kosovo, sí que tiene una parte, digamos, más arquitectónica, digamos, un poquito más interesante, porque efectivamente la capital Pristina, que fue la siguiente parada, pues por motivos obvios de la guerra, que quedó prácticamente arrasada, pues no es una ciudad bonita. Cuando me dicen, hombre, pero es que tú dices tanto, estás todo el tiempo con Kosovo, qué maravilla, qué sitio, que hay que visitarlo. Y Pristina es un sitio muy feo. Digo, pues sí, no es un sitio arquitectónicamente como vamos a ver lo que tenemos aquí, que es 180 grados el opuesto. Y sin embargo, junto con Bosnia, me parecen dos de las poblaciones más interesantes, con gente más amable, más genuinamente maravillosa, sincera, disponible, con ganas de contar su historia, de comunicar, de entablar conversación, y eso me pareció maravilloso. Con también una energía muy bonita, con muchas ganas de hacer cosas, de cambiar, de evolucionar, de avanzar, de crear. Y eso, desde luego, me pareció fascinante. También, otro de los sitios más interesantes que yo conocí a nivel gastronómico fue un restaurante en la capital, en Pristina, llamado Tiffany. Bueno, a mí siempre me ha gustado la película Desayuno con diamantes. Pues fui a caer en un sitio que, curiosamente, el nombre no me atraía mucho en Kosovo, encontrarme un restaurante de nombre Tiffany, y de repente pues encontré un horno de piedra estupendo, con un señor que me quería explicar y dar a probar absolutamente cada uno de los platos que tenían en la carta. Y esto me sirve para hilar, y yo sé que tengo que ir rapidito o no enrollarme tanto, pero os quiero contar tantas cosas, y es el hecho de viajar sola, que lo estoy pasando por alto y creo que es algo que debo absolutamente incidir en ello. No han sido pocas las veces que muchas personas, y como decía antes, con más criterio o con un poco más de sentido común, me dicen, pero Ruth, si tampoco, ¿pero por qué? ¿O qué necesidad tienes? Pues efectivamente, probablemente no tenga ninguna necesidad, o sí, y es una necesidad interior, interna, y algo que sale de dentro, ¿no? Y son esas ganas de conocer, porque
me parece necesario el hecho de que porque sea una mujer o sea un hombre no nos tiene que quitar esa posibilidad de, pues si deseamos viajar en compañía, me parece maravilloso, y si queremos viajar en solitario, pues también muy bien. No es que esté defendiendo una cosa u otra, creo que el viaje es bueno, positivo y enriquecedor siempre, se haga como se haga, ¿no? Pero sí que es verdad que hay determinados lugares, como puede ser, como me pasó en India, en los que en determinadas zonas o en determinadas situaciones no sea tan fácil o tan accesible. Y no por ello quiere decir que siempre sea un riesgo. Yo creo que, como se suele decir, como es el dicho, ¿no? La vida en sí es un riesgo. Entonces, sin ser un kamikaze o meterse donde uno no debe o sabe que puede haber un peligro real, hay que vivir. Y yo animo a todo el mundo, hombre, mujer, a todo el mundo, a que se lance en algún momento de su vida a viajar solo, si así lo siente y desea. Tampoco que nadie se fuerce a decir, es que Ruth me ha dicho que tengo que viajar solo, y si no viajo solo, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero yo, desde luego, si alguien tiene alguna duda o alguna cuestión, me encantará tomar un café y compartir experiencias y vivencias acerca de este hecho, ¿no? Del hecho del viaje en solitario, y que en determinados momentos vitales puede ser muy enriquecedor. No me voy a extender más sobre este tema, podemos seguir hablando de ello en otras ocasiones, y vamos a ir rapidito, que nos queda ya poco tiempo y alguna cosita aún que contar. Vamos a ver Macedonia del Norte. Bienvenidos a Skopje, en la capital de Macedonia, y con este puente fantástico llamado el Puente del Arte, y a mis espaldas ahora mismo vais a ver el Museo Arqueológico, una ciudad que desde luego, según hemos llegado ya, sorprende. Horizon. Bueno, yo sabía que me iba a enrollar un poco más de la cuenta, por estos dos últimos vídeos, y este ya será el último, el de Serbia, son mucho más breves. Simplemente unas pinceladas. En este caso, Macedonia, ahora ya Macedonia oficialmente del Norte, que si no los griegos se nos van a enfadar un poquito, pues fue otra sorpresa, y otra sorpresa en este caso sí a nivel arquitectónico, a nivel de bueno, pues estos edificios que habéis visto, absolutamente sorprendentes, no en vano, y por algo es por lo que dicen que es la París del Este, ¿no? Junto con otras ciudades, esta es una de ellas, que dicen que, bueno, pues efectivamente tiene una arquitectura, una escultura absolutamente fascinantes, y una de las ciudades con más esculturas bueno, siempre hacen por habitante, por no sé cuánto, pero que tiene más esculturas en esta parte del globo. Más cositas que os quiero contar al respecto, o en cuanto al viaje, no tanto en este caso ya de Macedonia, para ir cerrando un poquito. No es una guía de viajes, no es un Lonely Planet. Por amor a los Balcanes es un relato, es literatura de viajes. ¿Qué quiere decir con ello? Bueno, pues quiere decir que vais a ver este recorrido que os he ido narrando desde Croacia y terminando en Serbia, como vamos a ver ahora mismo, y vais a ir viendo pues estos lugares para ver, para conocer, a nivel gastronómico también. Pero hay un hilo conductor ficcionado. ¿Qué quiere decir esto? Que quiero que os atrape, que quiero que tengáis muchas ganas de ir, de conocerlo, de viajar, de descubrir la zona. Y para ello hay un hilo conductor que, como digo, es ficcionado, por eso este relato, este libro de viajes, para bueno, pues que cree un poquito más de emoción a esta aventura, a este recorrido por la península balcánica. Esto sí quería comentarlo porque, bueno, pues a lo mejor que hay quien no conoce aún Por amor a los Balcanes y piensa que va a encontrar una guía descriptiva de cada localización, ubicación de un restaurante, etcétera, etcétera, como la guía Lonely Planet, y no es el caso, es un relato de viajes. Bien, y para ir concluyendo, que no me quiero enrollar mucho más, y luego si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que queráis debatir o comentar, vamos a ver esta última parada. La última parada de mi recorrido por los Balcanes fue Serbia. Primero fue Niš y terminé en Belgrado. Vamos a verlo.
Pues estos fueron mis últimos pasos por la península balcánica. Terminé en Belgrado, una ciudad que poco tiene que ver, por ejemplo, con Prístina o con Mostar, y esa es la grandeza y la riqueza de toda la península balcánica, que a pesar de tener una idea global que es muy parecida, y es cierto que tienen muchos puntos en común a nivel, como comentaba, gastronómico, en ocasiones a nivel cultural, pero tienen también grandes diferencias, modos de ver la vida absolutamente dispares, pero sí hay algo bastante común y es esa calidez, es esa cercanía y esas ganas de contar su historia, de querer que se sepa, decir, estamos aquí, de alzar un poquito la voz, ¿no? Y yo como comunicadora, pues me dicen esto y no he podido contenerme, no he podido hacer otra cosa que decir, esto hay que contarlo. Verdaderamente no puede ser que lo único que se conozca sobre la zona sea la guerra, sea la destrucción y sea el conflicto armado. Y quiero que esta gente tenga voz y que se les conozca, que sepan cómo son, qué hacen, a qué dedican el tiempo libre, cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que quieren hacer con su país, con su tierra, con sus costumbres, con su cultura, con su gastronomía. Y eso pues fue lo que fundamentalmente me empujó, me impulsó y me dio toda la energía del mundo para sentarme y un día decir, me voy a poner a escribir su historia, a contar un poquito, pues eso, cómo viven, y dar, en este caso en España, un poquito de voz a toda esta gente que, a pesar de tenerlos tan cerquita, 2 horas y pico, menos de 3 horas de avión, pues son unos de los grandes desconocidos aún. Así que no me quiero enrollar más. Tengo un vídeo también preparado así ya para cerrar un poco en resumen de todo lo que os he contado, de toda esta experiencia. Espero que haya sido gratificante, entretenida, que os haya aclarado un poquito más sobre toda esta parte del globo, sobre el porqué de escribir por amor a los Balcanes y sobre todo que os haya creado o despertado dentro un poquito de ilusión, de motivación por acercaros a conocer, a descubrir, pues como digo, esta parte que aún tiene mucho que contar. Y si he logrado solamente eso, pues me doy más que por satisfecha y feliz, porque ese es uno de los objetivos fundamentales, que los Balcanes los acerquemos un poquito más a España y que cada vez tengamos esas ganas de ir hacia allí, desplazarnos hacia allí, conocerles un poquito más. Os dejo con este vídeo y luego, en cuanto termine este vídeo, si queréis hacerme cualquier pregunta, súper bien recibida, si nos dejan un poquito más. Si no, al terminar, quien quiera, quien esté interesado, tenemos aquí unos libros y estaré encantada también, por supuesto, de firmarlos para quien así lo desee. Me despido ahora después del vídeo.
Bueno, por amor a los Balcanes, pues esto parece que toca su fin. De verdad, no me enrollo más, no me entretengo ni un solo segundo más. Si tenéis alguna pregunta, súper bien recibida, solamente y fundamentalmente daros las gracias. Gracias por estar hoy aquí. Me hace una ilusión absolutamente indescriptible que estéis hoy aquí. Espero que hayáis pasado un ratito muy agradable y poco más, que nos vemos, espero que sea muy pronto, aquí o por los Balcanes. Gracias.